oportunidad de participar nuevamente en estas actividades académicas que tanto disfrutamos, sobre todo cuando estamos lejos. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un journal, un paper sobre los ejercicios lumbares denominado ¿cuál de los entrenamientos de ejercicio es más específico en el tratamiento del dolor lumbar? Es un network meta-análisis, es de octubre del 2019 en la British Journal. Lo interesante de este paper no es solamente la parte de ejercicios para el dolor lumbar, sino la parte estadística que pues está tomando cada vez más fuerza para poder demostrar que realmente es efectivo y que no. Okay. Solamente para conceptualizar un poco, sabemos que la lumbalgia es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y es una de las que tiene mayor impacto, no solamente en el área de la salud, sino también en la parte laboral y por supuesto la parte económica. Se considera para este paper que el dolor lumbar se considera el dolor lumbar crónico, es decir, aquel que dura más de 12 semanas. Y ya como hemos visto en múltiples charlas, conferencias, congresos y jornadas que se han presentado a lo largo del tiempo, inclusive en los últimos 3 meses, tuvimos la oportunidad de ver uno con la Sociedad Argentina y con el AMLAR, vimos que persiste que en el 90% de los casos la causa de dolor lumbar crónico es de origen inespecífico. Por esto, este paper se enfoca para este grupo de pacientes específicamente. El objetivo general de este network meta-análisis es la necesidad de identificar y evaluar la eficacia de una intervención capaz de tratar el dolor lumbar crónico de origen inespecífico. Dentro de los antecedentes de los múltiples estudios que se han hecho, en los metaanálisis anteriores han demostrado que los tratamientos pasivos fallan en la reducción del dolor cuando se realizan sin ejercicio. También han demostrado que los ejercicios de entrenamiento tales como pilates, yoga, el control motor y estabilización disminuyen el dolor. Se han incluido estudios de ensayos clínicos randomizados que tienen similar intervención y se comparan con grupos controles. Esto sería una limitante para realmente ver cuál es la eficiencia o la eficacia entre un tipo de ejercicio y otro. Entonces, es una de las limitantes de los metaanálisis tradicionales. En el caso de los network metaanálisis, que es otro enfoque, incorpora datos de estudios clínicos randomizados que no necesariamente tienen grupos comparativos similares y no necesariamente hay grupos controles que están colocándose entre las diferentes intervenciones. Es decir, que el network se enfoca a evaluar múltiples estudios de metaanálisis, no evalúa intervenciones independientes. Se puede incluir en este tipo de estudios 2 o más tipos de tratamiento sin grupos controles. Permite hacer comparaciones directas e indirectas, vamos a ver más adelante por el tipo de aplicación estadística, y los investigadores son capaces de rankear también por las intervenciones estadísticas cuál es más o menos efectiva, lo que da un panorama mucho más claro de cuáles de las intervenciones, en este caso de los ejercicios para dolor lumbar crónico de origen inespecífico, es más efectivo. Los objetivos específicos de este network metaanálisis es estudiar la efectividad de tipos específicos de ejercicios en el tratamiento de dolor crónico, lumbar crónico en adultos.
estudiar la eficacia para el dolor, para la función física, salud mental, farmacoterapia analgésica y fuerza muscular del tronco. Comparando entrenamientos con y sin ejercicios, vamos a ver más adelante cuáles son las intervenciones donde se explica el hand-on y hand-off. El método que se aplicó es el de acuerdo a Prisma Network Meta-Análisis. Esta es una revisión sistemática que se hizo hasta mayo del 2019, donde inicialmente se estudiaron, eran 11.000, casi 12.000 pacientes, y luego se va discriminando según los estudios que están duplicados, los estudios que no cumplen con los diferentes criterios. En las estrategias de investigación se hizo la revisión sistemática del grupo Cochrane, tanto para dolor de espalda y cervical. Las bases electrónicas que se utilizaron fueron Medline, Signal, Sportus, Discus, Embase y Central, siempre en adultos mayores o igual a 18, humanos, y en estudios clínicos randomizados. Y la recopilación se realizó hasta mayo de 2019. Para los criterios de inclusión y de exclusión se aplicó el método PICO, donde sería la población que se incluyó, adultos mayores igual a 18, con dolor lumbar crónico inespecífico, mayor o igual a 12 semanas, con o sin dolor en piernas, es decir, con o sin irradiación. Los criterios de exclusión serían el embarazo, infección, tumores, osteoporosis, fracturas, deformidades estructurales, desórdenes inflamatorios, síndrome de Caudequina, que sería el 10%, o sea, cuando hay una causa específica. Y también se excluyeron aquellos pacientes que estaban libres de dolor de por lo menos 6 meses y los pacientes pre y postquirúrgicos. En relación a las intervenciones, estas tenían que tener una prescripción de entrenamiento del ejercicio solo de por lo menos 4 semanas de duración, sin asociar ni masajes, ni ultrasonido, ni frío, ni calor, así sin medios físicos. El control sin intervención de los que fueron evaluados, vamos a ver que está el control verdadero y el hand-on y hand-off, que vamos a definirlo más adelante. Entonces, las intervenciones que fueron evaluadas en los diferentes, de los diferentes estudios, metaanálisis, fueron las de resistencia, donde la definición es ejercicios diseñados para incrementar fuerza, resistencia y tamaño de la masa muscular, los ejercicios de control motor y estabilización, enfocados en la musculatura de tronco, para incrementar control y coordinación de columna y pelvis, ejercicios de pilates, que siguen los principios fundamentales del pilates, donde hay control a nivel de la coordinación entre la cintura escapular y pélvica y control del piso pélvico, precisión, respiración. Los ejercicios de yoga, que siguen los principios del yoga, más el componente físico. Ejercicios de Mackenzie, siguiendo los principios tradicionales del Mackenzie. Ejercicios de flexión. Ejercicios aeróbicos, tales como caminar, bicicleta, cualquier ejercicio que permita incrementar la capacidad cardiorrespiratoria. Ejercicios en agua, lo de estiramiento, bien sea utilizando métodos pasivos, isométricos, balísticos o FNP. Otros ejercicios que no incluyeran ninguna de las intervenciones previamente mencionadas, y ejercicios multimodales donde se combinaran 2 o más tipos específicos de los ejercicios ya mencionados. Dentro de las intervenciones para el control de los diferentes metaanálisis están los que tenían sin intervención y los que tenían terapias hand-on, que sería la terapia manual, quiropraxia, osteopatía, acupuntura y fisioterapia pasiva. Y el hand-off, que es cuando el practicante hace un automanejo o cuando se hacía educación o intervención psicológica. Los resultados se realizaron según las diferentes variables que planteamos anteriormente.
Vemos que el dolor por la escala análoga visual, la función física subjetiva por la escala de Oswestry, la fuerza muscular del tronco por una repetición única máxima en extensión lumbar, la resistencia por el tiempo en una extensión lumbar estática, la farmacoterapia analgésica subjetiva por la prescripción médica y la salud mental por la forma corta de evaluar salud mental con 36 ítems. Los datos, luego de definir los criterios de extracción, de inclusión y exclusión, se tomó en cuenta entonces la información relevante de la publicación. Los diseños del estudio fueron muy bien evaluados, estudios paralelos de 2 o más brazos, número de evaluaciones al mismo tiempo, tenían que tener un mínimo de 20 participantes, 20 pacientes en cada uno de los estudios, las características de los pacientes que ya lo definimos y las diferentes intervenciones que ya consideramos. Las mediciones de los resultados, se utilizó asesores independientes, el PGO-EST es para evitar la duplicidad de los diferentes estudios que se compararon y se aplicó evaluación del sesgo y grade para ver el grado de recomendación. El análisis estadístico que se aplicó. Se realizó un diseño geométrico, un network geométrico, vamos a ver más adelante que se ve como un entrecruzado de múltiples intervenciones. Luego se les aplicó diferentes tests de consistencia, donde se realizan comparaciones directas e indirectas entre las diferentes intervenciones, y para la inconsistencia se aplicó el test de Wall, que permite comparar heterogeneidad en los estudios. Luego se aplicó si existían el mismo tipo de ejercicios en los diferentes metaanálisis, se agruparon en un mínimo de 3 y se utilizaba una media de x-1 con desviación media estándar. Luego se les aplicó el SUCRA, que es Surface Intercumulative Ranking. Esto nos permite estadísticamente ver cuál es la intervención más efectiva y menos efectiva en porcentajes, lo que da una visión más clara. Y al final se le aplica el grade, que es para ver el grado de evidencia. Vamos a ver ahora los resultados. Entonces, en la variable de dolor fueron seleccionados 70 estudios. De estos, vemos aquí en la intervención que tuvo estadísticamente significativo una P menor o igual a 0,001, fue el Pilates, el control motor y estabilización, los ejercicios multimodales y otros. Y cuando vemos que se le aplica el SUCRA, vemos que el Pilates es el que tuvo 100% de efectividad y los ejercicios aeróbicos, control motor y estabilización, 80% de efectividad. Por el contrario, en el otro extremo tenemos el control hand-off, es decir, si recuerdan que es cuando hay la parte psicológica y cuando el mismo paciente hace el manejo, da un 10%. Y el grado de recomendación es bajo para alivio del dolor. Para explicarle un poco este tipo esto es lo que representa el diagrama de un network metaanálisis. Los círculos azules tienen diferentes tamaños y representan la cantidad de participantes o la cantidad de pacientes que se incluyeron para cada una de estas intervenciones. Vemos, por ejemplo, que para cuando hay un control verdadero, es el que se vio en mayor cantidad de estudios. Vemos que en la intervención de estabilización también hubo un número de participantes mayor. Y las líneas que conectan las diferentes intervenciones, el grosor, bien sea más delgado o más amplio, está determinado por la cantidad de estudios o de metaanálisis que incluyeron esa intervención y esa comparación. Entonces, por ejemplo, vemos aquí la de Pilates, se comparó con la intervención con los ejercicios
multimodales, también se comparó con los ejercicios de estabilización, pero en este caso vemos que la línea es más delgada, pues incluye menos cantidad de estudios que tenían ese tipo de comparación. En el caso de la variable función física, los estudios que se incluyeron fueron 63. Las intervenciones que tuvieron estadísticamente significativa, una P menor o igual a 0,001, fue control motor y estabilización y resistencia. Luego vemos que los ejercicios en agua también tuvieron una P significativa, el pilates, el yoga, los ejercicios multimodales y el aeróbico. Y en relación a la efectividad, vemos como el control motor y estabilización y resistencia, y ejercicios de resistencia, un 80%, mientras que el pilates, el yoga y los ejercicios en agua, un 70%. Vemos en el otro extremo la intervención Hanov y el control puro, pues 20% y 0. En el grado de evidencia también baja. Igualmente aquí vemos, ¿verdad?, los diferentes puntos donde hay las diferentes cantidades de pacientes en la intervención y las comparaciones entre los diferentes. En relación a la salud mental, de 24 estudios que fueron seleccionados, al final quedaron 16 elegibles porque no cumplían los criterios, y en la intervención que tuvo una probabilidad estadísticamente mejor fue los ejercicios de resistencia, seguidos por los aeróbicos y los de control motor y estabilización. En cuanto al SUCRA, es decir, a los ejercicios más efectivos en relación a la salud mental, la resistencia y los aeróbicos en un 80%. Y vemos en el otro extremo la intervención de hand-on y control 20 y 10% respectivamente. El grado de evidencia para los ejercicios es bajo. Y vemos igual aquí existían menos estudios, menos metaanálisis que se pudieron comparar o que tomaban en cuenta el aspecto de la salud mental. En relación a la fuerza, solamente fueron al final seleccionados 4 estudios que cumplían con todos los criterios, y de estos las intervenciones de resistencia y control motor y estabilización no tuvieron, desde el punto de vista estadístico, no fueron significativos. Entonces, ahí no, realmente faltarían más tipos de estudios, pero sí, aplicándole el SUCRA, vieron que para la parte de fuerza, los ejercicios de resistencia tienen un 80% y control motor y estabilización un 70% de efectividad, con un grado de evidencia bajo. Muchos menos pacientes y muchos menos estudios donde se toma en cuenta la fuerza. Entonces, los resultados en relación a la resistencia no fue posible medir objetivamente porque solamente eran 8 estudios y solo 2 intervenciones. Habíamos dicho que tenía que tener un mínimo de 20 pacientes y mínimo de 3 intervenciones. Entonces, aquí solamente había el pilates y control. Y en relación a la farmacoterapia, 4 estudios solamente incluyeron la farmacoterapia y era en un formato no solicitado, por lo que no se pudo hacer la intervención. Discusión. En relación entonces al dolor, tenemos que las terapias activas, pilates, resistencia, control motor y estabilización aeróbicos, donde el paciente es guiado, motivado y progresivo los ejercicios, son los más efectivos. La evidencia del uso terapéutico de entrenamientos en ejercicio para el dolor lumbar crónico de origen inespecífico sigue creciendo hacia el enfoque biopsicosocial, que es el que se está actualmente aceptado. Y se debe tener en cuenta las necesidades del paciente, las competencias clínicas y la intervención en forma individualizada. En relación al incremento en la función física, los ejercicios de resistencia y de control motor y estabilización son los que incrementaron más
la función física. Los clínicos que prescriban los ejercicios deben identificar y trabajar en conjunto con el paciente las capacidades y los intereses y la modalidad más eficaz para estos pacientes. Y se demostró que los ejercicios de resistencia y control motor tenían una disminución de 11 puntos en la escala de Overstreet y que lo que es considerado como clínicamente significativo. En relación a la salud mental, los ejercicios más efectivos que incrementaron o mejoraron la salud mental es los de resistencia y los aeróbicos, y se evidenció que, y como todos sabemos, los pacientes con dolor lumbar crónico presentan depresión y ansiedad, y esto en los diferentes metaanálisis se ha visto entre un 36 y un 29% respectivamente. Se sugiere que el factor, es decir, la salud mental, se debe considerar en los estudios posteriores y se debe utilizar herramientas estandarizadas para hacer una mejor evaluación. En relación al rol de los músculos del tronco en el tratamiento del dolor lumbar, sabemos que la fuerza y la resistencia en los músculos del tronco son conocidos como factores de riesgo, es decir, que debe considerarse mucho más serio, mucho más específico la evaluación para estudios posteriores. Y en relación al uso de analgésicos, bueno, vimos que prácticamente no se pudo hacer la parte estadística y por lo que se considera debe ser considerado igual en estudios posteriores. El tipo de las fortalezas y las limitaciones de este network metaanálisis serían las fortalezas que no se limitó en las publicaciones que se revisaron a diferentes lenguas, no se restringieron diferentes tipos de intervenciones o comparaciones, se tomó en cuenta la farmacoterapia y la salud mental, que es muy pocas veces considerado en los diferentes estudios de metaanálisis y es fundamental para el enfoque biopsicosocial que debemos tener de los pacientes. Las limitaciones no se consideraron de la seguridad entre las modalidades. Todas las intervenciones presentaron una baja calidad de evidencia y se presentó un alto sesgo en relación al tipo de ejercicio porque no se le podía como cerrar o el paciente sabía en cuál intervención estaba participando. Conclusiones: hay baja evidencia de que el pilates, el control motor y estabilización, resistencia y ejercicio aeróbico son capaces de mejorar el dolor, la función física y la salud mental en pacientes con dolor del lumbar crónico de origen inespecífico. Pero las terapias activas con ejercicios, cualquiera de estos, son más efectivas que las pasivas. Entonces, para llevarnos a casa, aunque en todos los factores, en todas las variables dio baja evidencia, sigue demostrándose que el ejercicio siempre es lo que debemos reforzar en nuestros pacientes como la herramienta a utilizar para mejorar el dolor y la condición física. Y en general, toda la parte biopsicosocial del paciente. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Excelente como siempre. Pueden hacer uso del chat para comentarios, preguntas o solicitar derecho de palabra. Yo tengo un comentario y de hecho una pregunta, Sandra. Evidentemente el trabajo, este network metaanálisis fue hecho pre-pandemia. Sin embargo, ¿cómo extrapolamos las conclusiones de este estudio con respecto a el impacto de la indicación y prescripción de la actividad física de parte de nosotros los fisiatras al paciente a través de herramientas de telemedicina? Evidentemente, creo que por un tiempo todavía vamos a necesitar esa herramienta por la situación actual. Yo creo que nosotros como médicos fisiatras tenemos un papel fundamental
y sobre todo en esta época se ha demostrado que nosotros, como les decía, lo que tenemos que llevarnos a casa de este tipo de estudios es que siempre debemos reforzar en el paciente que es el ejercicio el que va a mejorar su condición, bien sea la parte de dolor, su condición física, la salud mental, y que al final es el mismo paciente el que tiene el potencial y digamos, la capacidad de lograr eso, claro, siendo siempre guiados por nosotros y por el equipo necesario, por el equipo que esté más preparado para esto. Y en el área, tomando en cuenta pues la situación que tenemos hoy en día con la telemedicina, yo creo que nosotros lo que tenemos es que explotar la parte, y yo me incluyo porque he aprendido de eso, la parte de la parte tecnológica. Hoy en día no hay ninguna excusa para que el paciente pueda realizar ejercicio. Lo que les decía que para llevar a casa es que no hay ninguna máquina, ningún equipo eléctrico, ningún ultrasonido, ninguno que supere el ejercicio. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que el chip que cambie a nivel mental de los pacientes, porque siempre están esperando que la solución del dolor lumbar, y yo creo que por eso se perpetúa, es que la solución venga de afuera, ¿no? Y obviamente, mientras menos herramientas desde el punto de vista de conocimiento del ejercicio, pues más difícil. Pero pienso que nosotros, a través de la parte de telemedicina, podemos hacer un gran trabajo en eso. Yo pues tengo la experiencia de que lo hice y lo sigo haciendo con algunos pacientes como de post-COVID inclusive, luego que ellos egresan, pues los sigo por videollamadas simplemente, sin ninguna plataforma, porque los pacientes que yo veo son de hospital y no son que puedan tener computadoras, a veces por el teléfono solamente, pero les filmo videos y siempre haciéndole énfasis en los ejercicios. Y una de las cosas que, bueno, obviamente yo soy una fan del Pilates, lo practico regularmente, de hecho lo practiqué 8 años en Venezuela, yo tengo, bueno, todos recordarán que yo tengo un problema grave de columna a raíz de un accidente, y el año pasado 3 neurocirujanos que tengo que operarme, pero yo me enfoqué obviamente más adelante, pero pienso que cuando uno hace conciencia, y eso es lo bonito y lo difícil, porque no es tan fácil, obviamente, hacerle que el paciente tome conciencia de los potenciales y de explicar. Hay que explicarle mucho, porque a uno que ya tiene conocimiento biomecánico, anatómico, pues hasta desde el punto de vista mental, le cuesta hacer control de toda la parte, de todo lo que uno puede lograr con su cuerpo y con su mente, mucho más las personas que no tienen esas herramientas. Entonces, está de nuestra parte, pues, enfocarnos y hacerles ver ese potencial. Yo puedo ver las preguntas que Le damos la palabra al doctor. Le damos la palabra al doctor Pará, que solicitó el derecho de palabra. Doctor Pará, puede activar su micrófono. Hola Sandra, y felicitaciones y saludos a todos los demás. Me encanta verte, Sandra. Bueno, nada más. Ahora sí. Quería solamente comentar primero que el trabajo es súper interesante, sobre todo en la parte metodológica. Creo que nos enseña muchísimo de lo que podemos hacer en cuanto a metaanálisis y evaluación de los trabajos. Y una de las cosas que más me gusta del trabajo, por ejemplo, con respecto a la reducción de dolor, eso que tú mencionaste, sobre todo cuando ya hacen la acotación de la eficacia del tratamiento desde punto, o cuando se enfoca desde el punto de vista de biopsicosocial, y que ahí es importante nosotros como médicos fisiatros rehabilitadores ver el problema del dolor no solamente como un déficit o una deficiencia de un órgano, sino viéndolo dentro del marco de participación y
integración en las actividades del día a día. Y eso nos lleva a la individualización del tratamiento, y ese es un trabajo que desde que nosotros en la sociedad, que todos recordamos cuando trabajábamos e hicimos cursos hasta de feroquinesia en la sociedad, trabajamos con Manrique, con Mercedes, sobre cómo desde el punto de vista de la característica del personaje o del paciente, perdón, se me confunde con el teatro, con el paciente, teníamos que, porque no es lo mismo hacer pilates que yoga, por ejemplo, porque lo hacemos como una manera generalizada y va a depender mucho de las características psicodinámicas del paciente. Un paciente que es más bien bajo, introvertido, que tiene poca participación, porque su característica de personalidad difícilmente se va a integrar en actividades como que requieran mayor participación en el proceso. Y entonces funcionaba muchísimo mejor para hacer yoga. Pero cuando hablábamos de hacer yoga, ¿de qué tipo de yoga estábamos hablando? Y eso me parece, y este trabajo lo especifica muy bien. Entonces, cuando habla de salud mental y dice, entre el que tú también lo mencionaste, que el 36% de los pacientes tienen depresión y el 29% de pacientes tienen ansiedad, pero que como se utilizan herramientas heterogéneas para medir esta característica de punto de vista mental, les hizo imposible a los evaluadores poder tener una conclusión al respecto. Y eso es interesante también para nosotros, porque a veces decimos, bueno, vamos a hacer yoga, vamos a hacer pilates, pero no es lo mismo, primero partiendo de la psicodinámica y luego del tipo de actividad física que vamos a hacer. Y yo creo que lo ha recalcado muy bien. Bueno, nada, eran unas acotaciones nada más, para generar un poco de intercambio, y nuevamente hay muchas otras cosas, pero muchísimas gracias por este trabajo, Sandra. Gracias a ustedes. Gracias por la intervención. Gracias, Luis. La doctora Lourdes Ortega tiene un comentario. Buenas noches, muy buena revisión. En pandemia estamos observando un repunte de consultas de dolor axial, probablemente relacionado al sedentarismo. Vía telemedicina, la recomendación es mantener al paciente activo, combinando ejercicios aeróbicos, ejercicios de fortalecimiento y lineamiento de higiene postural. También el doctor Omar Vergel Táchira comenta el manejo del dolor lumbar crónico, postura y el ejercicio. Excelente, Sandra. Lo más difícil es el cambio de hábito y el cambio de chip. Muy buen metaanálisis. ¿Algún otro comentario? La doctora Amarilis Azuaje comenta: definitivamente los ejercicios son un pilar fundamental de la recuperación. Pero tenemos un inconveniente. Muchos FT, por más que uno indique los ejercicios, o no los cumplen o se los mandan para el hogar. No sé si a alguno de ustedes les ocurre algo similar. ¿Algún comentario al respecto, Sandra? Sí, fíjate, eso también, bueno, yo pienso que también eso ha cambiado un poco o está cambiando, y todo depende, y creo que nosotros tenemos un papel protagónico en eso, porque nosotros no podemos limitarnos, de acuerdo, clarito, solamente a dar una receta y vaya donde el fisioterapeuta para que le cumpla el tratamiento. Pienso que nosotros tenemos el deber, y como hablamos en el reencuentro, empoderarnos en hacerle entender al paciente y obviamente al equipo con el que trabajamos que es el ejercicio lo que va a generar un cambio en nuestros pacientes. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso, conocer cada uno de estos tipos de ejercicios, porque también pues yo he conversado con diferentes médicos fisiatras o fisioterapeutas y no conocen de los diferentes tipos de ejercicios. Entonces, ¿cómo vas a educar? ¿Cómo vas a instruir? ¿Cómo vas a convencer o a tratar de llegarle a ese paciente si no conoces las diferentes, si no conoces las herramientas? Eso igual que, por ejemplo, la parte, digamos, como estamos en el enfoque biopsicosocial es sumamente importante. Entonces nosotros tenemos que saber
cómo hablarle, cómo llegarle, la parte de la psicología, la parte del qué tipo de vocabulario vamos a utilizar, qué tipo de paciente estamos viendo. Entonces, claro que los fisioterapeutas hay muchos, no todos, que bueno, que hacen lo que quieren, le quieren poner los equipos y ya. O sea, les digo porque yo trabajo aquí en un hospital que es público, gratis, todo, y va gente de muy bajo nivel. Pero ¿qué pasa? Los equipos se han ido dañando, entonces eso ha hecho, esa crisis ha hecho, cada vez hay menos equipos, pero esa crisis ha hecho que utilicemos más los ejercicios. Y los pacientes sienten el cambio y ven la diferencia cuando solamente utilizan equipos a cuando se les enseña y se les hace conciencia sobre su corporalidad. Y pienso que nosotros, como les dije, tenemos que empoderarnos en eso, tenemos que hacer énfasis tanto a los fisioterapeutas como a nuestro equipo y utilizar la parte de psicología, todos esos aspectos, y el paciente, que el potencial lo tienen ellos para mejorar. Y no que vamos a venir, nos hacen los ejercicios aquí, más nunca hacemos ejercicio. No, ellos me dicen, ¿por cuánto tiempo tengo que hacerlo? De por vida, de por vida. Porque usted, ¿verdad? Si usted es diabético, yo siempre les hago la similitud. Si usted es diabético, ¿usted cuánto tiempo se va a tomar el hipoglicemiante? De por vida, porque si no me muero. Ah, bueno, igual. Los problemas de columna lumbar, sobre todo el dolor lumbar crónico que es inespecífico, en el 90% de los casos, pues va a estar ahí, bien sea que uno tenga, obviamente, discartrosis, X, cualquier patología que sea, o un dolor mecánico, pues el ejercicio es de por vida. No hay manera de eliminarlo. Así como usted se baña, usted tiene que hacer el ejercicio. Y hay que hablarle así básico para que le podamos llegar a que tienen que entender que el ejercicio debe ser parte de nuestra vida. No podemos desligarnos. Además que tiene tanta importancia, no solamente en el área física, en la parte mental, en la parte espiritual, en toda la armonía que hoy en día tenemos que manejar absolutamente todo, que nosotros tenemos que empoderarnos y conocer todas estas herramientas para poder lograr ese cambio. Sí, creo que en muchos niveles se ha restado mucha importancia al ejercicio como herramienta para obtener salud, y creo que incluso al nivel de nosotros, a nivel médico, la prescripción del ejercicio muchas veces se hace por encima. Y creo esencial que a la hora de hacer esa prescripción del ejercicio, todos los miembros del equipo, llámese el médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, el psicólogo, todos tengamos los mismos objetivos de tratamiento. Y eso pasa necesariamente por hablar el mismo lenguaje, que es lo que nos pasa muchísimo con fisioterapia. Seguimos hablando lenguajes diferentes, seguimos incluyéndonos como competencia, cuando todo lo contrario. Rehabilitación es muy grande, muy compleja, donde se requiere un grupo, un equipo de trabajo bien estructurado y que hablen el mismo lenguaje. Y el ejercicio, la prescripción del ejercicio es uno de los mejores ejemplos de eso. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, alguna pregunta? Doctor Abo, ¿no quiere decir algo? Sumamente interesante el artículo que nos trajiste. Sí, tengo varias cositas que comentar, pero no quería intervenir porque después se hace una costumbre de parte mía y no quiero abusar. No, doctor, me hace falta su intervención. Bueno, se ningún agradece. abuso. El micrófono es todo tuyo. Primero esto que tú presentaste hoy está muy bien porque se aleja de los criterios que durante muchos años manejamos de que cualquier ejercicio era bueno para la espalda y no hacía falta hacer un programa en particular. De manera que aquí tú nos estás presentando información que cambia un poco ese pensamiento tradicional de que cualquier cosita servía. Hoy en día nos estás diciendo que principalmente el pilates, que los ejercicios de resistencia y los ejercicios de fortalecimiento, los de estabilización pélvica, etcétera, son superiores. Y eso se aleja del paradigma anterior, que en aquel momento
que yo recuerdo era Richard Deyo, el que preconizaba eso, que era uno de los grandes gurúes del dolor lumbar a nivel mundial. ¿Qué otra cosa? En cuanto a que las personas cumplan o no cumplan con su programa de ejercicios, ya se ha demostrado que a la gente le cuesta asimilar la recomendación que uno le da al paciente por mucho tiempo hasta que lo hace propio. Se dice que del momento que la gente decide que quiere caminar, al momento en que empieza a caminar, pasan 3 años. ¿Ok? De manera que no siempre las personas están, aun cuando están conscientes de que necesitan hacer algo, no inmediatamente hacen de ese algo inmediato, sino que les toma tiempo hasta que lo implementan. Pero ya después que lo implementan, perdón, después que lo implementan, entonces sí vemos los beneficios y los resultados que tú estás aquí manifestando. Yo quiero felicitarte, el artículo es muy bueno. No tengo claro cuál es la bibliografía que revisaste principalmente. El artículo es de... Pero se lo puedo pasar, doctor. Bueno, quisiera que todos pudieran tener acceso. No, Eduardo lo publicó, Así. pero lo podemos volver a publicar sí, en el chat donde estamos todos. Ajá. Bueno, si está en el chat, listo. Sí, lo podemos volver a publicar. Bien, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir. Gracias, y gracias por la invitación. Hemos retornado a los viernes del Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿cierto, Santiago? No, yo me sentí así que iba a participar en una ficha. Ay, Dios. A la doctora Rosenberg, no sé si está. Sí, está presente. Bueno, definitivamente es sumamente interesante el artículo que nos trajiste hoy y espectacular la forma como desglosaste y explicaste el mismo. En nombre de la sociedad te queremos agradecer no solamente esta contribución, sino que siempre has estado, incluso a pesar de la distancia, siempre has estado dispuesta a colaborar y pendiente de todas las actividades que se han venido realizando. Así es. Si no hay más comentarios, creo que podemos dar por concluida la actividad de hoy. La actividad fue grabada y próximamente va a ser publicada en nuestro canal de YouTube. Sin más, muchísimas gracias a todos los participantes. Chao, y gracias nuevamente a todos. muchas gracias, Sandra. Chao.